La cruz es sin duda uno de los símbolos más reconocibles del mundo. Pero, ¿y si su significado original no tuviera absolutamente nada que ver con la fe? ¿Y si su verdadera historia fuera, en realidad, mucho más oscura, mucho más violenta? Bueno, pues vamos a desentrañar el origen sorprendente y casi olvidado de uno de los emblemas más famosos de la historia. A ver, el contraste es que es brutal. Por un lado, tenemos la cruz como símbolo de fe, de esperanza. Por otro, lo que fue en su día, el equivalente romano a una guillotina, ni más ni menos, un instrumento de terror, de tortura y de control estatal. El salto de un significado a otro es abismal, y entender cómo se produjo ese cambio es precisamente el objetivo de este análisis. Empecemos por el principio, con lo que podríamos llamar una historia de dos cruces. Y la pregunta es muy directa. ¿Cómo es posible que un símbolo de vergüenza absoluta se convirtiera en un símbolo de salvación? Es que hay un hecho que a menudo se nos olvida. Los seguidores de Jesús evitaban por completo la imagen de la crucifixión. Para ellos no era un símbolo de esperanza, ¿qué va? Era el recuerdo traumático de una muerte humillante y atroz, la que el Imperio Romano reservaba para los peores criminales. Una advertencia pública y terrible. Así que para entender esa vergüenza, primero tenemos que meternos de lleno en lo que realmente significaba la crucifixión en aquella época. Vamos a ver esta segunda parte, una muerte maldita y vergonzosa. Lejos de cualquier idea romántica que podamos tener, la crucifixión era una herramienta política pura y dura. Un espectáculo de terror diseñado para mantener a la gente a raya. Y la humillación era clave. Los condenados morían desnudos, a la vista de todos, y sus cuerpos, muchas veces, se dejaban ahí, abandonados a los buitres, negándoles hasta la dignidad de un entierro. Y ojo, que esta percepción no es algo moderno. El mismísimo Cicerón, un romano de la época, lo dejó por escrito. Era el suplicio más cruel y más infame. No había nada de honor en este final. Solo había crueldad y deshonra. Era, para todos, el peor destino imaginable. Y si para un romano la cruz ya era algo infame, para un seguidor judío de Jesús era todavía peor. Es que el problema no era solo social, era profundamente teológico. Porque este versículo del Deuteronomio era clarísimo. Un colgado es una maldición de Dios. O sea que para la ley judía, morir de esa manera no solo era vergonzoso, es que significaba ser un maldito a los ojos de Dios. Esto era, sencillamente, una catástrofe teológica para cualquiera que quisiera presentar a Jesús como un enviado divino. Lo que nos lleva a la tercera parte, el problema del Mesías fracasado. Porque la crucifixión creaba una contradicción irresoluble. Un Mesías maldito por Dios era un concepto imposible de asumir. Pensemos en las expectativas. Se esperaba un Mesías que fuera un rey triunfante, un liberador. Y la realidad de Jesús fue todo lo contrario, ejecutado por el poder opresor y, según su propia ley, señalado como un maldito. Era la antítesis de todo lo que el pueblo esperaba, una figura de derrota y vergüenza, no de victoria y gloria. De hecho, académicos como John P. Mayer lo señalan muy bien. Este no era un pequeño obstáculo, no, era la principal barrera para la fe. A ver, ¿cómo convences a alguien de que el Mesías ha llegado, si su final fue el más deshonroso y teológicamente problemático que te puedas imaginar? Los primeros cristianos, claro, eran muy conscientes de este problemón. Pablo de Tarso lo admitió sin tapujos. La idea de un Mesías crucificado era un escándalo para los judíos, porque chocaba de frente con su teología, y una necedad, una locura para los gentiles, que no podían concebir la idea de adorar a un criminal ejecutado. Era para el mundo antiguo un mensaje absurdo. Y aquí viene el giro de guión. Cuarta parte, salvar al Mesías. Ante este problema que parecía irresoluble, sus seguidores pusieron en marcha uno de los replanteamientos teológicos más creativos de la historia para resolver lo que parecía imposible. ¿Y cómo lo hicieron? Pues podemos resumirlo en 4 pasos. Primero, afrontaron la realidad, una muerte que era innegable. Segundo, se pusieron a buscar desesperadamente una explicación en sus propias escrituras. Esto les llevó al tercer paso, reinterpretar esos textos antiguos de una forma completamente nueva. Y eso les permitió, como cuarto y último paso, forjar un concepto que no existía, el del Mesías sufriente. La pieza clave que encontraron fue la figura del siervo sufriente del libro de Isaías. Al fusionar esta figura, que es alguien que sufre por los demás, con la del Mesías, consiguieron una transformación total. De repente, la muerte vergonzosa de Jesús ya no era una derrota, sino el cumplimiento de una profecía. Su sufrimiento no era una maldición, sino un acto de redención. Y los autores de los Evangelios aplicaron este método con una precisión casi quirúrgica. Construyeron los relatos de la pasión conectando cada pequeño detalle con versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el famoso grito de Jesús
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, lo vinculan directamente con el Salmo 22. De esta forma, cada suceso dejaba de ser un hecho casual para convertirse en una pieza de un plan divino que ya estaba escrito. Pero, y esto es fundamental, tenemos que entender que fue una reinterpretación radical. La mayoría de los expertos coinciden en que esos textos, como el del siervo sufriente, muy probablemente se referían al sufrimiento colectivo del pueblo de Israel en el exilio. No hablaban de un Mesías futuro. Fueron los primeros cristianos quienes le dieron a esos textos un significado completamente nuevo para poder resolver su propia crisis de fe. Y esta reinterpretación tan radical nos lleva a la quinta y última parte, del horror a la esperanza. Porque lo que se creó fue una dualidad en el símbolo de la cruz que de hecho llega hasta nuestros días. La conclusión central de todo esto es que debemos distinguir entre dos cruces. Una cosa es el artefacto histórico, una herramienta de terror imperial, y otra muy distinta es el símbolo teológico de la redención. No son lo mismo, y es crucial entender esa diferencia. Por un lado está la cruz de la historia, el objeto físico, el patíbulo romano. Su significado original es puramente político y brutal. Es un símbolo de lo que un imperio le hace a sus enemigos. Representa vergüenza, dolor y un poder estatal aplastante. Y por otro lado está la cruz de la fe. Esto ya no es un objeto, es un concepto, una idea. Su significado no viene de la historia, sino de esa solución teológica que crearon los primeros cristianos. Es el resultado de transformar la derrota en victoria y la maldición en bendición. Representa salvación, sacrificio y esperanza. Lo que nos deja con una reflexión final. Conocer la historia brutal que se esconde detrás de este símbolo, pues inevitablemente nos hace preguntarnos cosas sobre cómo lo percibimos hoy. El hecho de que su significado de esperanza no fuera el original, sino una respuesta audaz y creativa a una crisis de fe, nos revela muchísimo sobre el poder de los símbolos y sobre la capacidad humana para transformar por completo el significado del horror.